Listo, entonces hoy vamos a estar viendo este tema de SAS y como tal, es uno de los lenguajes de programación que suele ser muy utilizado principalmente en la industria y principalmente en algunos sectores, principalmente como las instituciones bancarias o las instituciones de seguro. Entonces, SAS es muy utilizado en estos ambientes porque permite un fácil manejo de la base de datos y porque de esta manera también se solucionan muchos de los problemas como la exposición y minería de datos, principalmente porque SAS se encuentra optimizado para el manejo de grandes cantidades de datos. Entonces, si ustedes observan la manera en la que trabaja SAS, generalmente obtienes una respuesta muy rápida en una base de datos de una gran cantidad de millones de datos. Más rápido que, por ejemplo, algunos lenguajes como puede ser Python o R, con la paquetería básica. Si utilizamos alguna paquetería un poco más particular, podemos tener mejores tiempos. Sin embargo, la base principal de SAS eh, por la manera que está estructurado a través de manejo de datos, suele tener resultados mucho más rápidos que estos lenguajes de programación. Sin embargo, como tal, ahorita vamos a ver unas características muy importantes, y es que no es una programación típica como la que hemos manejado generalmente en R, por ejemplo, donde tienes una entrada y tienes una salida, ¿no? Entonces, esto realmente no es tan parecido, sino que todo se basa a través de estructuras de base de datos, ¿no? Son tablas, y a través de tablas tenemos acceso a algunas funciones. Sin embargo, no va a ser tan fácil, al menos, hacer algunas características muy importantes, ¿no? Y además, otra de las cuestiones de que SAS lo usen mucho en las industrias, es porque tiene muchos componentes. Entonces, prácticamente, como dice aquí, tiene 200 diferentes componentes y soluciones que SAS brinda, que son herramientas un poco a la medida. Por ejemplo, si queremos ver la evaluación de un bono, entonces nosotros, por ejemplo, sabemos que un bono paga cupones cada determinado tiempo. Entonces nosotros lo podemos programar y lo podemos hacer. Sin embargo, dentro de sus soluciones que tiene SAS, prácticamente tiene procedimientos que indican los componentes que se necesitan, y en automático empieza a calcular, por ejemplo, cupones. Digo, este es un ejemplo muy sencillo. Hay otras cosas un poco más elaboradas. Eh, por ejemplo, realizamos, por ejemplo, cuestiones de seguridad bancaria, ¿no? Para detectar fraudes. Entonces, SAS tiene una herramienta ya predeterminada que simplemente se ejecuta, se llenan de variables, se parametriza las funciones y prácticamente tenemos la respuesta, ¿no? También existen algunas funciones, por ejemplo, existe SAT-Miner, que se encarga principalmente de muchas herramientas estadísticas. Dentro de estas herramientas estadísticas, simplemente ponemos una función que se llama prop, ponemos todas sus funciones, todos sus parámetros, y en automático nos calcula una regresión logística, una regresión, una serie de tiempo. Entonces, tiene muchas soluciones automatizadas, y por ello es que es muy importante realizar este tipo de funciones. Y además, otro de los temas que generalmente se usan es que estos componentes o estas funciones se encarga SAS de validarlos puntualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando utilizamos alguna función de series de tiempo? Por ejemplo, regresión. No sé si alguno de ustedes ha hecho modelos de regresión con R. Generalmente llamamos a la función LM, que es esta de Linear Model. Sin embargo, detrás de esta función hay muchas personas que se encargaron de realizar esta validación de la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe una persona en otro lado del mundo que se encarga de programar esta función, luego se empiezan a hacer algunas validaciones. Sin embargo, como tal, no hay ningún responsable de esta función, es la comunidad quien está validando todas estas funciones. Y aquí en SAS hay un equipo de trabajo que se encarga de validar estas funciones. Hay muchos estadísticos, por ejemplo, que son contratados principalmente para programar estas funciones, se validan, se testean, y por ello es que muchas instituciones bancarias tienen
tienen un plan de negocio con SaaS, principalmente por este soporte que te brindan, porque sabes que lo que estás programando tiene un nombre y apellido de la persona que se encargó de realizar este tipo de funciones. Entonces, se encuentran más respaldadas que las funciones que se llegaran a hacer principalmente en código abierto, como R, por ejemplo. Entonces, no vamos a decir si es bueno o es malo. Sin embargo, hay mucho soporte de parte de ellos como compañía para brindar todos estos valores, ¿no? Y esta es una parte muy importante y es que SAS es un lenguaje de programación que no es de código abierto, entonces hay que adquirir una licencia para poder hacer uso de ello, ¿no? Entonces, es por ello que principalmente las grandes compañías son las que se ven beneficiadas y los que adquieren este tipo de herramientas. Y digo, volviendo aquí un poco a la historia, entonces SAS es el acrónimo de Statistical Analysis System, que como tal es un lenguaje de programación muy antiguo. De hecho, es por ello que muchas de las instituciones bancarias de gran antigüedad suelen utilizar este lenguaje de programación porque tiene mucha historia. Prácticamente desde 1966 existe este proyecto. Por ejemplo, R o Python por ejemplo, Python es un lenguaje un poco más moderno, más cercano a los 2000. Y SAS prácticamente tiene mucha historia, principalmente porque fue uno de los primeros lenguajes de programación que se dedicó principalmente al análisis de datos. Inicialmente fue elaborado por la Universidad de Carolina del Norte, después por temas de crecimiento y expansión, la universidad creó su propio departamento, que es como SAS Institute, que es una empresa privada que toma su base justamente en esta universidad, sin embargo sigue siendo autónoma y es la persona o la institución que se encarga de brindar este tipo de soluciones, de distribuir el lenguaje de programación, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que nosotros vamos a estar viendo. Y hay muchas funciones, ¿no? Entonces, antes de empezar a platicar un poco sobre las funciones, vamos a ver cómo podemos ejecutar SAS. Déjenme, aquí nos vamos aquí. Entonces, como les dije, SAS tiene muchas funciones, algunas son pagadas, o la mayoría es un lenguaje de programación privado. Sin embargo, una de las características que brinda SAS es que existe mucha manera de poder estudiar este lenguaje y aunque no tengamos una licencia completa, tenemos una primera versión preliminar con funciones muy básicas, sin embargo, que van a ser suficientes para nosotros, ¿no? Y para poder ejecutarlo, necesitamos poner SAS on demand. Déjenme aquí la hago un poco más grande. Entonces, justamente una de las características que tiene es que SAS ofrece una versión gratuita, principalmente para temas educativos o de estudio. Entonces, simplemente aquí viene la manera en la que nosotros vamos a ir. Entonces, buscamos SAS On Demand y aquí le damos en acceder ahora. Nos va a pedir que nos registremos si no estamos. En este caso, yo ya estoy registrado, entonces ya no me pide crear cuentas, sino que ya entro de manera automática. Y una de las cosas que tiene aquí es que tenemos acceso a varias cosas, ¿no? SAS Studio, que es donde vamos a estar trabajando, y existe SAS Py, que es una interpretación que prácticamente, no sé quién de ustedes ha manejado, por ejemplo, Python. Dentro de Python existe algo que se llama Jupyter Notebook. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que nos va a permitir ejecutar SAS en justamente una terminal de Jupyter Notebook o Google Labs, que son este tipo de libretas donde nosotros vamos a poder estar programando cosas. Este es un más difícil y aquí hay que seguir algunos pasos para poder instalarlo. Sin embargo, con SAS Studio lo podemos empezar a trabajar. Tenemos una base de 5 gigas. Yo creo que es bastante amplio 5 gigas para empezar a trabajar. Y también dentro de aquí tenemos algunas características, ¿no? Aquí de repente surgen algunos cursos o nos podemos crear algunos cursos para poder acceder a la misma información. Existen también algunas tareas. Sin embargo, aquí lo que realmente nos interesa es este de SAS Studio. Entonces, dentro de SAS Studio, esta versión o como tal, una de las principales versiones de SAS es justamente SAS Studio. SAS Studio es una nueva versión que está manejando SAS.
en la que podemos instalar varias, o podemos empezar a trabajar con ello sin la necesidad de instalar algún programa, sino que es completamente en línea. Entonces déjenme aquí cerramos esta y les voy explicando. Entonces prácticamente esto es similar a R. Entonces prácticamente aquí tenemos nuestro servidor que nosotros vamos a estar trabajando. Este es el servidor en el que tenemos. Tenemos accesos directos que van a ser algunos accesos que vamos a estar creando. Sin embargo, la carpeta de interés va a ser esta, ¿no? Vamos a tener una carpeta que se va a llamar SAPS User, que van a ser nuestra información que vamos a estar creando. Y luego aquí vamos a tener, o en este caso yo creé estas dos carpetas, ¿no? Entonces simplemente le damos clic derecho y podemos crear en este caso carpetas o queries, ¿no? Entonces, en este caso, yo creé dos carpetas, una que se va a llamar Database, donde vamos a guardar toda nuestra base de datos, y este que se llama Programas, donde almaceno los programas, ¿no? Entonces, aquí realmente no hay ninguna limitación de cómo lo podemos estar almacenando. Yo creo que esta es una buena manera de almacenar o separar la información para estar un poco más organizado. Sin embargo, como tal, vamos a ver que va a ser muy indistinto de la manera en la que nosotros trabajemos. Una buena práctica sería hacer esto. Y luego dentro de algunas cosas que vamos a tener, van a ser algunas tareas que vamos a estar programando, algunas funciones que vamos a tener aquí acceso, por ejemplo, a modelos lineales o análisis de supervivencia. Entonces son funciones que ya tenemos programadas y que si, por ejemplo, si calculamos una nova de un factor, nos va a estar indicando cómo es que lo debemos de estar haciendo, seleccionando una serie de valores, ¿no? Entonces, esto va a ser algo que vamos a estar haciendo un poco más adelante, pero es bueno que sepamos, ¿no? Dónde podemos obtener un poco de valores, ¿no? Por ejemplo, tenemos valores de econometría, forecasting, optimización de red y cálculos probabilísticos, y hay muchas funciones que tenemos acceso allí con esta versión gratuita. No necesitamos instalar o adquirir una licencia un poco más profesional. Si adquirimos una licencia, obviamente vamos a tener más funciones. Sin embargo, con la paquetería básica que se nos ofrece, va a ser más que suficiente para poder hacer alguna de estas tareas. Y también tenemos algunas otras utilidades, como por ejemplo, podemos estar importando datos de una manera muy visual, en el que simplemente le podemos dar importar datos y viene la manera, creo que ahorita se está tardando. Aquí justamente este va a ser una buena manera para poder seleccionar y arrastrar archivos. Tenemos query, pues tenemos programa y algunas funciones, ¿no? También tenemos fragmentos de código que va siendo similar a las funciones de R, en el que nosotros vamos a estar programando algunos fragmentos de código que nos va a permitir automatizar estos paquetes. Tenemos librerías. Esto es un tema muy importante y es algo que vamos a estar viendo ahorita. Sin embargo, una librería es una colección de información. Por ejemplo, tenemos librerías. Dentro de librerías tenemos librería que se llama Maps y tenemos todas estas bases de datos que son prácticamente abiertas y que podemos estar programando en ellas, ¿no? Entonces, simplemente si, por ejemplo, picamos a Ecuador, vamos a tener toda la información relacionada a Ecuador y todas estas informaciones son abiertas y podemos estar usando para aprender a programar, ¿no? Es como tal una base de datos en el que vamos a tener acceso a toda esta información y esta información en este caso es de prueba, ¿no? Realmente siempre va a estar cargado en todos los sistemas que vamos a estar trabajando y vamos a tener en este caso a los mapas, ¿no? Hay uno de béisbol, déjenme, creo que de esa no la tenemos abierta. Creo que esa no, solamente tenemos algunas, pero por ejemplo aquí tenemos el valor de precio de ventas, ¿no? Y así tenemos prácticamente diferentes ejemplos que vamos a estar trabajando. Tenemos la paquetería, la librería Word, que va a ser el ambiente con el que vamos a estar trabajando. Y ahorita vamos a tocar un tema muy importante aquí. Entonces, vamos a, vamos a continuar, ¿no? Entonces, eh, como lo hemos estado viendo, ya vimos que la parte más importante de todo esto, como tal, se hace un lenguaje orientado al manejo de datos.
Por lo tanto, la materia prima que vamos a necesitar va a ser justamente datos. ¿Y cómo podemos importar datos? Hay muchas maneras que lo podemos estar haciendo. Una de ellas van a ser algunos un poco más óptimos, otros van a ser un tanto más particulares para algunas bases de datos en particular. Sin embargo, generalmente todos van a estar surgiendo de la idea de una librería. Una librería se va a llamar generalmente como LibName, que son ubicaciones específicas donde vamos a tener almacenado nuestra información. Son directorios donde vamos a tener nuestros archivos, ¿no? Entonces, de manera muy general, los archivos, digo, mencionamos archivos, sin embargo, no simplemente pueden ser archivos, pueden ser algún directorio, alguna carpeta donde tenemos almacenados nuestros datos. Sin embargo, también podemos tener librerías en base de datos. Por ejemplo, podemos tener una librería en Postgres, en Oracle o en SQL Server, y toda esta colección de tablas la vamos a almacenar en un LibName para podernos conectar de una manera un poco más simplificada. E inclusive, por ejemplo, podemos almacenar un archivo Excel como una librería. Y ahorita vamos a ver un poco más a qué estamos haciendo referencia, pero LibName es la parte medular de toda la programación que vamos a estar utilizando. Y para poder crear una librería simplemente tenemos que utilizar estas funciones. Vamos a obtener la función LibName, luego vamos a tener el nombre que le vamos a estar dando a nuestros datos, luego vamos a tener el servicio. Entonces, por ejemplo, si tenemos un archivo, simplemente tenemos que poner la ruta, pero por ejemplo, si queremos leer un archivo Excel, tenemos que ponerle un nombre a la librería, luego le tenemos que dar un espacio, luego tenemos que indicarle el servicio, es decir, el tipo de archivo que vamos a estar conectados. En este caso puede ser un archivo XLSX, que es un archivo de Excel, o puede ser un directorio, por ejemplo. Entonces aquí indicamos el servicio de que vamos a estar almacenando nuestra información. Como dice aquí, puede ser Postgres, puede ser Oracle, SQL Server, LSDX para manejar Excel, puede ser una base de Access. Entonces este va a ser el motor que vamos a estar utilizando para poder acceder a esa librería. Y luego tenemos la ruta, que en este caso la ruta es el espacio de trabajo, ¿no? Si trabajamos en un archivo, simplemente aquí tenemos que poner la dirección donde se encuentra el archivo, ¿no? Y luego tenemos algunos parámetros opcionales. Puede ser, por ejemplo, user, que user va a ser, por ejemplo, si estamos intentando hacer un login en una base de datos, entonces aquí tendríamos que tener el usuario y la contraseña para poder acceder a esa base de datos, ¿no? O si tenemos un Excel con contraseñas, podemos poner user y podemos tener el password para poder acceder a estos valores, ¿no? Entonces, prácticamente esto va a ser algo muy interesante porque vamos a poder acceder a nuestros datos, ¿no? Y una vez que tenemos un LibName, para poder ver qué datos tenemos incrustados, podemos utilizar una función que se va a llamar proc. Entonces, dentro de esas existen funciones muy útiles o grupos de funciones muy útiles. Unos van a ser los proc y otros van a ser los data. Y ahorita vamos a ver un poco más su diferencia, pero un proc es una función que nosotros vamos a estar ingresando en el cual vamos a tener acceso a funciones o acceso a alguna función en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la función o invocamos un proc porque vamos a calcular un procedimiento ya programado. Luego le indicamos dataset, que este funcionamiento o esta función nos va a detallar qué información tenemos en el libname. Luego, por ello, ponemos el primer parámetro, que es library igual a nombre, y luego indicamos aquí si queremos tener el acceso a todo el mime type, es decir, los tipos de archivo, información muy particular sobre los archivos, ¿no? Entonces, si ejecutamos esta función, nosotros nos va a estar generando un resumen muy particular de toda la información que nosotros tenemos en nuestros archivos o en nuestra librería o en nuestro espacio de trabajo, ¿no? Entonces, prácticamente esto es lo que nosotros vamos viendo a través de todo esto. Y como les dije, prácticamente para poder ejecutar esta librería es un proceso muy amplio. Vamos a tener muchos servicios y uno de estos servicios que vamos a poder tener va a ser este, ¿no? Que van a ser tablas nativas.
Entonces, estas tablas nativas van a ser muy ideales porque prácticamente SAS almacena su información o cada vez que nosotros vamos creando tablas, nosotros generamos archivos en formato SAS 7.dat. Entonces, este formato es muy similar a un data frame, por ejemplo. Entonces, en este caso, nosotros estamos almacenando las tablas en este tipo de formato. Y ahorita lo vamos a ver un poco más particular, un poco más detallado. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos almacenada nuestra información en una carpeta, por ejemplo, nosotros podemos formar, esta es librería, ¿no? Tenemos la librería, que es la función que vamos a estar creando una librería. Aquí vamos a ponerle el nombre de la librería y luego ponemos la dirección de dónde se encuentra este directorio o estos archivos, ¿no? En este caso se puede encontrar en esta dirección. Y con ello vamos a poder ejecutar la función datasetLibrary igual a fichas y podemos obtener los resultados, ¿no? Entonces vemos a ejecutar un poco manualmente cada una de estas funciones, ¿no? Entonces, para poder llegar aquí, necesitamos irnos aquí donde dice, a la primera opción, donde dice archivos y carpeta del servidor. Entonces, prácticamente, como la manera en la que nosotros nos está dando, es que SAS nos brinda un servidor, prácticamente nos está brindando una carpeta o nos está brindando una computadora en la que nosotros vamos a estar programando, ¿no? Entonces, prácticamente, esta es una computadora en línea en la que nosotros tenemos solamente acceso a esta carpeta. Entonces, nosotros necesitamos crear un programa. Entonces, aquí le damos clic derecho. Bueno, primero crean una carpeta si ustedes lo creen conveniente. Luego, en la carpeta donde vamos a estar almacenando nuestra información, le vamos a dar en nuevo. Y luego le creamos programa de SAS, en donde vamos a estar trabajando, ¿no? Y luego aquí vamos a crear una librería, ¿no? Entonces, previamente, yo ya subí algunas tablas. Entonces aquí tenemos la tabla que se llama Bank. Aquí tenemos, ahí este es el formato, ¿no? Entonces, este es Bank, el nombre de la tabla, y este es su tipo de archivo, SAS7BDAT. Aquí tenemos ficha autorizada y todo esto, ¿no? Entonces, prácticamente, todas estas informaciones son informaciones crediticias de un banco en donde, en donde estuve. Entonces, prácticamente lo que tenemos aquí es la manera en la que generalmente se suelen almacenar estos archivos. Entonces, prácticamente aquí tenemos todas estas carpetas que se encuentran en esta base de datos, ¿no? También tenemos un archivo CSV y tenemos un archivo Excel. Entonces, en esta carpeta podemos estar almacenando todas estas informaciones, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Como observan, prácticamente aquí tenemos fichas. Una manera en la que nosotros estamos trabajando es que son fichas crediticias, por lo tanto, simplemente le tenemos que poner el nombre de fichas. Hay que intentar resumir los nombres porque no podemos poner nombres extremadamente largos, solamente tenemos acceso a 8 letras para ponerle a un libname, si no nos va a empezar a marcar alguna serie de problemas. Entonces, en este caso, yo ya almacené, aquí creamos la función libname para crear una librería, ponemos la función fichas, que es el nombre que nosotros le vamos a dar a esta librería, y luego le ponemos la dirección donde se encuentran nuestros archivos. En este caso en particular, esto solía pasar en algunas versiones pasadas, sin embargo, como estamos en un servidor, tenemos que poner la dirección de nuestro archivo. En este caso tenemos que darle clic derecho, luego en propiedades, y en este caso les va a dar la dirección donde se encuentra este archivo, ¿no? Entonces, en este caso a mí me asignaron el nombre de usuario Omar6670 y por ello es que este es mi directorio de trabajo. Ustedes lo más probable es que si ustedes crean esta misma estructura, obtengan algo muy parecido, pero va a cambiar el nombre de usuario, ¿no? Entonces, en este caso lo copiamos y lo pegamos simplemente para tenerlo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros estamos indicando que vamos a crear una librería en esta carpeta. Si ejecutamos con esta persona que está aquí corriendo, obtenemos esto, ¿no? Aquí nos está indicando que tenemos que la librería fichas fue correctamente creada y que sigue este paquetería o esta entorno, ¿no? Que es una versión de esas 9.
Y aquí tenemos el directorio físico, ¿no? Que nosotros creamos. Y luego nosotros, como dice aquí, nosotros podemos ejecutar este prop. Entonces déjenme lo copiamos. Y luego lo ponemos bien. Entonces, dentro de SAS, este tipo de funciones va a ser muy parecido. Siempre vamos a poner proc porque vamos a estar usando un procedimiento previamente almacenado. Luego le indicamos qué funcionamiento o qué procedimiento vamos a ejecutar. En este caso, nosotros estamos ejecutando la función dataset que nos va a estar resumiendo nuestra información, nuestra base de datos. Luego ponemos la función library que nos va a indicar de dónde vamos a estar sacando nuestra librería de datos. Y en este caso, nuestra librería de datos lo vamos a sacar de fichas que nosotros creamos acá arriba. Ejecutamos y nosotros obtenemos toda esta información, ¿no? Entonces, prácticamente nos dice que nuestra librería se llama fichas. Utilizamos el motor de V9. Esto es porque existen muchas versiones de SAS. Sin embargo, la última que estamos trabajando es la versión 9.4. Que es por eso que aquí lo tenemos. Y aquí tenemos el directorio físico del archivo. Este es el número de nodo. Los permisos. Entonces, quien se dedica un poco más a la industria, estos van a ser los permisos que nosotros vamos a estar teniendo. Generalmente en las empresas, principalmente en las bancarias, existe mucha regulación y no siempre vamos a tener todos los accesos. En este caso, nosotros tenemos permiso de R, de read, de lectura, tenemos permiso de writing, de escritura, X de delete y R de overwrite. Entonces tenemos acceso prácticamente a todos los valores que nosotros tenemos, ¿no? Podemos eliminar, podemos borrar, podemos sobreescribir y podemos eliminar. Entonces, este es ahorita no es tan importante, pero si ustedes en un ambiente un poco más profesional lo ejecutan, lo más probable es que no tengan todos los accesos, principalmente porque las industrias están, principalmente la bancaria y la gubernamental, este, están muy reguladas, ¿no? También aquí viene el nombre del propietario de este archivo o de esta librería, en este caso soy yo, que yo creé estos archivos, y nos dice cuál es el tamaño máximo o cuáles son, qué tanto espacio estamos ocupando. En este caso nosotros utilizamos 4 kilobytes y toda esta información, ¿no? Pero lo realmente importante es esto. Aquí tenemos enumerado toda nuestra información. En este caso solamente va a seleccionar aquellos valores que nosotros tenemos acceso. En este caso, son tablas de SAS y automáticamente nos las enumera, ¿no? Tenemos bank, tenemos ficha out, tenemos ficha final, que son todas estas valores que nosotros tenemos, ficha name. Pero si observan, prácticamente lo que nosotros estamos recibiendo son las tablas nativas de R. Son de aquí hasta acá. El archivo Excel y el archivo CSV, como no son archivos SAS, no son archivos de SAS, en automático los desconoce porque no podemos hacer un proceso de importación tan directo. Hay que hacer algún tipo de valores. Por eso es que a esta sección le llamamos justamente como importación de tablas nativas, porque si tenemos una tabla nativa simplemente la podemos almacenar aquí, ¿no? Y también tenemos algunos parámetros un poco más particulares, ¿no? Tenemos aquí el tipo de archivo, tenemos aquí sus tamaños, tenemos aquí las fechas de modificación y podemos estar observando una serie de valores de gran relevancia, ¿no? También vamos a poder utilizar, otra de las cosas que también teníamos era la función mimetype, ¿no? Entonces, si nosotros ejecutamos aquí y ponemos aquí la función mimetype igual a data, déjenme aquí lo tenemos, en automático nos va a regresar toda nuestra información, ¿no? Nos va a regresar un poco más de valores muy particulares en el que tenemos un poco a detalle toda esta información, ¿no? Entonces, este tipo de datos es muy importante porque de esta manera podemos acceder a los datos, simplemente podemos ejecutar. Ahorita lo vamos a poner, no le hagan tanto caso, ahorita lo vamos a detallar, pero prácticamente existe la función data y aquí vamos a ponerle test, luego ponemos set y luego podemos, una vez que tenemos esta librería, vamos a poder acceder a nuestros datos, ¿no? Entonces, prácticamente si queremos acceder a esta variable que se llama bank, tenemos que poner fichas.
Fichas es de dónde vamos a sacar nuestra información. En este caso vamos a sacar la información de la librería que se llama fichas. Luego ponemos un punto y luego indicamos el nombre de la tabla. En este caso, de hecho en este caso SAS Studio en automático nos lo recomienda y podemos utilizar todas estas librerías o todas estas tablas que ya están previamente creadas, ¿no? En este caso, por ejemplo, si queremos bank, simplemente lo seleccionamos, ponemos punto y coma y luego ejecutamos, ¿no? Entonces, ahorita no le den tanta importancia aquí. Ahorita va a ser algo que vamos a detallar un poco más. Sin embargo, lo que quiero que veamos es que prácticamente aquí tenemos toda esta información, ¿sí? Prácticamente a través de muy pocos datos, nosotros importamos 45,000 datos en 17 columnas y tenemos toda esta información, ¿no? Entonces, prácticamente aquí podemos empezar a jugar, podemos intentar filtrar, podemos intentar de obtener propiedades de la tabla, de tipo de columnas, los tipos de columnas en las que está definido, en este caso numérico o alfanumérico, los formatos en los que tenemos. Y aquí prácticamente con esto nosotros ya empezamos a importar datos, ¿no? Entonces, este proceso es muy interesante, pero esto solamente va a ocurrir con tablas nativas. Entonces, ahorita ya leímos de aquí hasta acá, leímos todos estos archivos, sin embargo, hay otros tipos que no hemos leído, ¿no? Como es este archivo Excel y este archivo CSV, y ahorita este es justamente lo que vamos a estar intentando a continuación, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que importamos librerías nativas. Este no tenemos manera de probarlo, pero prácticamente nosotros vamos a poder acceder a base de datos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí asignamos la librería LeafName, luego ponemos el nombre de la base de datos. En este caso vamos a poner que la base se va a llamar base, ¿no? Luego aquí indicamos el motor de base de datos que vamos a estar utilizando. En este caso podemos utilizar Oracle o podemos utilizar Postgres. Y en este caso tenemos toda nuestra información, ¿no? Entonces, esta base puede ser local o remota. Y aquí es donde vamos a poner todos nuestros datos, ¿no? En este caso yo no tengo alguna librería que podamos estar utilizando, por eso es que ahora este va a quedar muy teórico, pero aquí pondríamos el tipo de base que nosotros vamos a estar utilizando. Aquí ponemos el usuario que necesitamos para loguearnos. Aquí ponemos la contraseña que necesitamos, ponemos la dirección donde se encuentra la dirección generalmente es una IP o una URL. Y aquí ponemos el nombre de la base que nosotros vamos a intentar acceder, ¿no? Entonces, este va a ser la manera en la que nos podemos conectar a bases de datos que se encuentren en algún esquema como Postgres o Oracle. En este caso, se queda muy teórico porque no tengo alguna base de datos donde podamos estar programando, pero lo que sí tenemos es Excel, ¿no? Entonces, dentro de Excel, o Access, que es la base de datos que tiene Microsoft, es que en este caso vamos a poder importar un Excel como una librería. Entonces, para poder hacer esto, simplemente vamos a poder utilizar la librería LeafName. Luego ponemos el nombre del archivo que nosotros vamos a estar dándole. Luego le ponemos el esquema que nosotros necesitamos. Entonces, si ustedes saben, un archivo Excel, el formato es un archivo XSLDX. Entonces aquí se lo ponemos y luego aquí ponemos la dirección donde se encuentra el archivo y también tenemos que seleccionar el archivo, ¿no? Y esto va a ser muy interesante porque vamos a ver lo siguiente. Déjenme ver si nos los abre aquí. Si no, lo importamos. Entonces déjenme busco el archivo para ver un poco más a detalle lo que vamos a estar intentando ejecutar. Entonces aquí necesitamos el archivo que se llama rem.xslx y aquí lo tenemos. Entonces esto va a ser muy interesante porque veamos lo que pasa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este archivo de base de datos, ¿no? Déjenme que habilitamos la edición. Y déjenme creamos
otra, nada más para que seamos un poco más estrictos, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta serie de datos, ¿no? Entonces, este Excel que tenemos aquí en pantalla consta de dos columnas, ¿no? De dos hojas de datos, ¿no? Entonces, tenemos la hoja uno y tenemos la hoja 2, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a estar indicando es que le vamos a indicar a SAS que este archivo como tal va a ser nuestra librería, pero nosotros no sabemos o SAS no sabe de todas estas dos hojas cuál debemos de estar leyendo. Podemos leer la hoja uno o podemos leer la hoja 2. Entonces, como SAS no sabe, nosotros podemos involucrar a esto como una librería. Y en este caso, este puede ser nuestro primer libro y este puede ser nuestro segundo libro, ¿no? Y esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo aquí. Simplemente nosotros aquí vamos a ejecutar con la función, déjenme aquí la copiamos. De hecho aquí la tengo. Y aquí es lo que nosotros vamos a indicar, ¿no? Entonces aquí creamos la librería libname. Aquí ponemos el nombre del archivo. En este caso, a esta librería le vamos a poner el nombre de rem. Y aquí ponemos el lugar donde se encuentra el archivo. En este caso es la misma carpeta que tenemos aquí. Entonces podemos copiar de aquí hasta acá. Entonces aquí le indicamos que en esta carpeta se encuentra el archivo rem. Y este como tal va a ser nuestra hoja o va a ser nuestra librería, ¿no? Entonces si nosotros ejecutamos aquí y ejecutamos, en este caso, librería ya no se llama fichas, ahora se llama rem. Entonces, prácticamente la única diferencia entre esta librería y esta librería es que aquí le estamos pasando un motor. En este caso, el motor va a ser un motor de Excel. Entonces, ejecutamos y ahorita nos regresa esta información, ¿no? Entonces, este archivo que tenemos aquí, déjenme, lo podemos descargar para ver puntualmente este archivo que tenemos abierto. Entonces, déjenme no guardar aquí. Entonces, este archivo que tenemos aquí, tenemos que este archivo está almacenado en esta información y aquí tenemos dos informaciones o dos tablas diferentes, ¿no? Tenemos la tabla que se llama Customer y la otra que se llama Remission. Entonces, prácticamente en esta base de datos tenemos a los clientes de una empresa y tenemos a las remisiones de la misma empresa, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos aquí las remisiones y aquí tenemos a los clientes. Y esto es lo que nosotros aquí tenemos. Aquí, estos son nuestros clientes y estas nuestras remisiones, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este Excel, nosotros podemos definir qué es lo que nosotros queremos. Entonces, aquí ponemos test, aquí ponemos que ahora nuestra información lo vamos a sacar de la librería que se llama rem. Y luego aquí vamos a poner el nombre del archivo, ¿no? Entonces, en este caso, déjenme aquí darle no guardar. Y si ustedes observan, teníamos dos tablas, ¿no? O dos pestañas, en este caso Remission y Customer. Si nosotros estamos interesados en los clientes, seleccionamos a Customer, lo pegamos aquí y tenemos en este caso nuestra relación, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los clientes de esta determinada empresa, ¿no? Si quisiéramos en este caso a las remisiones, simplemente ponemos Remission. Ejecutamos y aquí tenemos todas las remisiones de esta empresa, ¿no? O déjenme, ¿cómo se llamaba? Con ese al final, ¿no? Entonces ejecutamos y aquí tenemos, ¿no? Y otra cosa muy importante que se me olvida decirles es que SAS no es sensitivo a mayúsculas y a minúsculas. Entonces, en este caso, por ejemplo, le ponemos rem, pero si nosotros ponemos rem y aquí ponemos rem, para SAS va a ser exactamente lo mismo. Si ejecutamos, vamos a ver que no tenemos ningún problema, porque en este caso SAS no es sensitivo a valores minúsculos o minúsculas, ¿no? Si por ejemplo, le ponemos todo en minúscula,
y este lo ponemos en mayúscula, vamos a ver que no tenemos ningún problema porque SAS no es, no le importa si es bueno, es que tenemos dos iguales, ¿no? Pero en este caso a SAS no le interesa si lo ponemos en minúsculas o en mayúscula, entonces eh, mm, en este caso no existen palabras reservadas como tal cuando ejecutamos este código. Sí existen palabras reservadas, pero lo que quiero decir es que cuando ejecutamos este tipo de funciones, eh, no necesitamos involucrarlo, porque en este caso las funciones que vamos a crearlo lo vamos a crear como parámetros. Entonces, vamos a ver que, en este caso, por ejemplo, no le podríamos quitar room, por ejemplo, porque aquí sí nos daría, creo que un problema porque es una palabra reservada. Bueno, sí no las creo, pero sí, generalmente sí existen palabras reservadas. Hay una lista de palabras reservadas. Déjenme, se las busco y se las paso. Pero generalmente, eh, como tal, por ejemplo, live name, creo que sí es una palabra reservada, yo creo. No, sí, también no los creo. Sí existen palabras reservadas, sin embargo, no es tan estricto como en SQL. Entonces, a eso es a lo que quería llegar a este punto, es que sí existen palabras reservadas, pero es una lista más pequeña que en SQL Server. Pero dijo, déjame aquí, volvemos aquí a esta parte. Y digo, dentro de estas palabras reservadas tenemos esta, ¿no? Y déjenme, volvemos aquí a esta parte. Sí, entonces, digo, esto pasó con Excel, ¿no? En este caso existen bases de datos de Excel, de Microsoft, que se llama Access. Access es muy parecido a un Excel, sin embargo es un poco más profesional para manejo de datos. Entonces, si nosotros necesitamos acceder a un archivo Excel de Access, simplemente sería lo mismo, ¿no? Ponemos aquí la librería LiveName, luego ponemos el Access, que va a ser el motor que nosotros vamos a estar empleando, y luego aquí podemos utilizar el nombre del archivo. En este caso, este archivo se va a llamar LM y ponemos la ubicación del archivo. Y de esta manera nosotros tenemos el acceso a nuestra información, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que nosotros vamos a poder involucrar este tipo de archivos. Sin embargo, si nosotros volvemos a esta parte, ya sabemos cómo involucrar archivos nativos, ya sabemos importar archivos archivos Excel. Sin embargo, nos hace falta archivos CSV. Y una de las funciones que tenemos es un proc import. Como les había dicho, un proc import proc es el que es un procedimiento almacenado, y aquí vamos a estar llamando a la función que se llama import. Y aquí vamos a tener que esta función va a tener estos parámetros, ¿no? Vamos a tener el nombre de la tabla de salida, en este caso le vamos a poner out. Aquí ponemos el nombre de la tabla que nosotros vamos a crear, ponemos la ubicación del archivo y aquí le ponemos el formato que vamos a estar leyendo, ¿no? En este caso ponemos DBMS y aquí ponemos el formato, ¿no? En este caso vamos a utilizar un CSV, entonces ahorita lo ponemos. Y ponemos una opción de replace. Esta opción es opcional, sin embargo es recomendable, porque en este caso lo que nos está indicando es que si nosotros ya importamos esta tabla que le pusimos aquí y ya la tenemos, lo vamos a estar sobreescribiendo, porque si no lo ponemos, generalmente nos arroja un error, porque nos dice que esta función o esta tabla ya está creada y no nos los deja utilizar, ¿no? Entonces, en este caso, una buena práctica es poner este de replace para que una vez que tengamos esta tabla, la podamos volver a sobreescribir y volverlo a importar, ¿no? Y luego existen otras funciones extras, que ahorita vamos a detallar qué son estas funciones extras, pero esta es la típica función de SAS. Generalmente va separado por medio de espacios
y luego va al parámetro y le asignamos el valor, ¿no? Y esta es la manera en la que le asignamos. O choca un poco, por ejemplo, con R o con Python, que siempre debe de ir acompañado con coma. En este caso no es necesario, simplemente damos un espacio y en este caso lo vamos a incrementar, o lo vamos a estar añadiendo en las funciones, ¿no? Y aquí vamos a estar almacenando todas estas opciones, ¿no? Aquí hay algunas funciones muy importantes, como OAuth, Datafile. Aquí vamos a utilizar Debian. Y aquí en este caso podemos importar también otra vez un archivo Excel, pero en este caso ya no como librería, sino como un archivo que vamos a estar almacenando. Vamos a utilizar un archivo CSV, un archivo DLM, un archivo separado por delimitadores, por tabuladores, etcétera, ¿no? Creo que ya no nos va a dar tiempo de ver un poco a detalle esto. Yo creo que va a ser la siguiente clase. Pero algo a lo que quiero llegar es aquí, ¿no? Vamos a estar involucrando aquí, por ejemplo, lo que vamos a estar creando. Y vamos a platicarlo muy brevemente para tener espacio para las dudas, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros vamos a indicarlo, si ustedes observan, aquí tenemos un lib name. ¿Qué es un lib name? Un lib name es una librería. Y aquí tenemos un file name, que es el nombre que le vamos a estar asignando a este archivo de trabajo. En este caso en particular, déjenme aquí lo cambio por estas comillas. Aquí a este archivo o a esta dirección que tenemos aquí le vamos a poner el archivo de banksSB. Entonces aquí hacemos la función proc-import, ponemos data file, que en este caso va a ser este file name que tenemos aquí arriba. Aquí tenemos el nombre donde vamos a estar almacenando esta información, lo vamos a almacenar en la variable bank. Aquí vamos a ponerle qué tipo de archivo es, en este caso es un CSV, aquí se lo ponemos. Ponemos la opción de replace, que es para que reemplacemos nuestros datos. Si nosotros abrimos este archivo, creo que no nos va a dar tiempo, pero lo vamos a detallar la próxima clase. Pero aquí prácticamente cada archivo, cada columna está delimitado por un punto y coma. Por lo tanto, lo necesitamos especificar. Nuestro delimitador va a ser igual a un punto y coma. Y en este caso, este base de datos, vamos a estar sacándole su nombre. Por eso ponemos getName, es decir, el primer renglón va a ser el encabezado de nuestros datos, ¿no? Entonces, déjenme, aquí copiamos este porque nos va a dar problemas ahorita. Porque esta carpeta aquí la ponemos, ejecutamos y aquí prácticamente nosotros hacemos el proceso de importación de datos, ¿no? Entonces déjenme ver cuál es el error que tenemos aquí. Creo que tenemos valores nulos en el archivo, entonces déjenmelo, lo solucionamos y la próxima clase lo vemos un poco más a detalle, principalmente para ver dudas de la tarea, ¿no? Entonces déjenme este archivo, no, creo que llegué al límite de... Sí, creo que llegamos al límite de memoria que teníamos disponible y creo que por eso ya no nos deja. Pero déjenme, la siguiente clase lo revisamos más y lo revisamos este proceso de importación, ¿no? Entonces, digo, a excepción de esto último, ¿existe alguna duda en particular sobre cómo importar librerías dentro de SAS? ¿O hay alguna otra cosa que quieran saber? Bueno, antes igual de las dudas, ¿qué horario les gusta más? ¿Este horario o el horario de la clase de 8 a 9 de la mañana o de 8 a 9 de la noche? ¿Cuál les gusta más para la próxima clase? Es de 8 a 9, nada más que de la noche o de la mañana. No sé cuál les acomode más. Creo que ustedes dicen que de la noche, ¿no? Entonces, sí, entonces la próxima clase, el día de mañana, nos vemos a esta misma hora. Creo que a la mayoría les acomoda. Ahora creo que, a ver, déjenme hacer una votación.
A ver si nos deja. A ver, aquí mientras se llena estas opciones. Déjenme parar aquí también la grabación.